Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Y les quiero hablar de un fenómeno biológico fascinante, divertido, muy gracioso, muy cómico, y es la carcinización. ¿Qué es lo siguiente? De acuerdo con la definición científica, la carcinización es un proceso evolutivo por el cual es más bien un patrón repetido de procesos evolutivos que han llevado a que múltiples crustáceos tomen la forma de un cangrejo. De acuerdo al meme, la carcinización es todo eventualmente evoluciona en cangrejo. Todo, incluyendo tú. Todo eventualmente toma forma de cangrejo según la carcinización. Lo que pasa es que el meme empezó porque sí se descubre, sí se ha observado, y este es un patrón que se ha observado específicamente en los crustáceos. Bueno, sí, crustáceos, porque otros invertebrados no lo han presentado aún, pero algunos incluso han teorizado que a lo mejor se puede extrapolar a todos los invertebrados, pero en varias especies de crustáceos se ha observado que toman forma de cangrejo. Y entonces alguien hizo justamente un artículo con un tono un poco cómico, pero en serio, explicando que pareciera que la naturaleza está empeñada en crear cangrejos. Por varios motivos de eficiencia, y es que ya lo he hablado antes, la evolución es como jugarle a los dados, la verdad. La evolución básicamente es una mutación aleatoria, no lo sé, colmillos más largos, o una trompa, o pinzas. Sale una mutación aleatoria y si no se muere el animal se queda, y si se muere se va. Si no se reproduce se queda, se va. Si se reproduce se queda. Y cuantas más veces sea exitosa su reproducción y la de sus descendientes, más probable es que se repita, más probable es que se quede, más probable es que se mantenga. Entonces lo que pasa es que por varios motivos evolutivos la forma de los cangrejos es entre los crustáceos, y eso es importante, entre los crustáceos, una forma muy eficiente. Es una forma muy eficiente en comparación con otras formas de crustáceos. O sea, vamos a ponerlo así. Si tú, por ejemplo, ves la forma que tiene un crustáceo comparada con la de una langosta, la langosta tiene esta colita larga, o sea, sí, tiene como una colita, su cuerpo, sus patitas y sus pinzas. Las pinzas son muy útiles para agarrar cosas y por eso muchos crustáceos han tomado esa forma. ¿Por qué? Porque pues el tener apéndices prensiles es muy útil a la hora de sobrevivir, sobre todo cuando se trata de manipular objetos, mover objetos. La mayoría de los peces pues nunca van a necesitar tener manitas porque se mueven dentro del agua, o sea, no se mueven abajo. Pero la gran mayoría de los crustáceos tienen pinzas, aunque sean chiquitas, a veces incluso más de una, que les permiten manipular las cosas para poder agarrar, por ejemplo, piedras, pedazos de alga, cosas así. Los pulpos, de hecho, son un animal que jamás tomaría forma de cangrejo porque tiene una forma todavía más ventajosa. Igual todos los cefalópodos entre los animales acuáticos tienen muy baja probabilidad de tomar una forma de cangrejo porque tienen una forma sumamente ventajosa. Porque tienen tentáculos. Y los tentáculos son un órgano prensil. Cuanto más eficaz sea tu órgano prensil, más probable es que no tengas pinzas. Así lo voy a poner. Pero si no, eventualmente vas a desarrollar pinzas. Y esa es la cosa. Incluso, por ejemplo, los escorpiones justamente desarrollaron pinzas. También es algo curioso, ¿no? Porque tienes a los cangrejos, camarones, escorpiones, langostas, etcétera, tienen pinzas. ¿Por qué? Porque son órganos prensiles muy útiles. Las arañas no tienen órganos prensiles porque en lugar de eso tienen su tela. Les permite atrapar cosas en lugar de tener que atraparlas a mano limpia. Se pueden quedar en un lugar y dejar que la tela les caiga encima. Y aún así, algunos arácnidos han convertido lo que le llaman pedipalpos, que son las patitas extra que tienen al frente de la cabeza. Han desarrollado una garra, o tienen pinzas también, o tienen forma de pinza. Las mantis, por ejemplo, no tienen como tal una pinza, pero pues su pata se flexiona y puede agarrar cosas con eso. Cualquier animal que tenga alguno que otro órgano prensil es mucho más eficiente para sobrevivir. Entonces, en el caso de los crustáceos, que ya la gran mayoría han desarrollado pinzas, pues es más fácil todavía volverse cangrejo. ¿Por qué?
porque tienen sus patitas, o sea, vamos a ponerlo así. El cuerpo de un cangrejo es un tipo de crustáceo. El cuerpo de un cangrejo son un par de pinzas, sus patitas, generalmente de 3 a 5, creo incluso pares, si mal no recuerdo, de patitas en cada lado. Y un cuerpo redondo, compacto. La gran mayoría de los otros crustáceos, la única diferencia es que tienen una cola alargada. Bueno, no es una cola, porque sí, se puede decir que es una cola, pero es toda una parte del torso, se puede decir. Una cola alargada que es muy fácil que otros animales la agarren. Y entonces, lo que pasa es que un día nace, por ejemplo, una langosta mutante, que justamente es lo que ha pasado con algunos crustáceos vinculados a las langostas que se han convertido en cangrejos. Nace una langosta mutante que en lugar de tener, que tiene eso comprimido, entonces ya no tiene la cola tan larga y no se muere. Y luego nace otro que no la tiene tan larga y no se muere, hasta que nace uno que no tiene cola, y no se muere. Y ahí es donde empieza el proceso de carcinización. Casi que cada que un crustáceo nace con una forma diferente a la del cangrejo, más bien cercana a la del cangrejo, le da ventajas evolutivas. O sea, cada que un crustáceo nace con forma de cangrejo, le da ventajas evolutivas por encima de los otros de su especie. Pero como son básicamente de la misma especie, al menos en ese punto, se reproducen. Entonces se van produciendo más y más copias de sí mismos hasta que se vuelven una especie separada. Eventualmente yo tengo la expectativa de que los humanos también sufran un proceso de carcinización, porque el tener patitas extra y el tener pinzas es mucho más eficaz que tener... Es broma, en serio, es broma. Me estoy burlando justamente de eso, porque justamente así empieza el meme. Tras analizar el hecho de por qué la naturaleza produce cangrejos. Felicidades, hay más cangrejos. Lo que sí, esto es lo que se llama convergencia evolutiva. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque de hecho, en la literatura y en la ciencia ficción, esto tiene mucha validez y mucha más lógica de lo que crees. Porque justamente la convergencia evolutiva es lo que hace posible y sensato al señor Spock. De hecho es algo que yo manejo mucho en mis proyectos, en la noción de convergencia evolutiva. ¿Por qué? Todos hablan de que no, que un extraterrestre con forma humanoide, que sería absurdo, sería imposible, que no sé qué, que porque nosotros somos una especie en millones y que la Tierra no va a ser como otros planetas y que no sé qué. No, si hubiera cualquier planeta que se pareciera remotamente a la Tierra, o que fuera incluso terraformado por otra civilización para hacerlo parecido a la Tierra, eventualmente surgiría un humanoide. A lo mejor no completamente humanoide, a lo mejor sí tendría extremidades extra o cosas así. Pero la cuestión es que nosotros tenemos nosotros tenemos una de las ¿cómo decirlo? Una de las 3 o 4 formas más indicadas de anatomía para formar civilización. ¿Por qué? Todas las criaturas civilizadas tienen que ser cazadores. Debido a que la proteína de la carne, ya sean cazadores oportunistas como lo eran los primates que originaron al humano, o cazadores cazadores generales como por ejemplo los gatos, los perros. Pero, o sea, todos tienen que ser cazadores por el hecho de que la proteína que se obtiene de la carne es más fácil, se tarda menos en digerir, entonces puedes tener procesos mentales. Segundo, todos tienen que tener una cabeza relativamente grande. Tercero, todos tienen que tener al menos un órgano prensil. Y cuarto, tienen que tener alguna capacidad de desplazamiento. Entonces, básicamente, una de las 3 formas, yo diría 3, 4 formas más, no sé si 4, pero de menos 3, más capaces de formar una especie civilizada es justamente el humanoide. Puede ser que tenga, no lo sé, un par de pies extra, un par de brazos extra, etc. Pero tiene, o sea, vamos a considerarlo así, la cantidad de extremidades no importa, lo que importa es manos o algún otro órgano prensil. ¿Qué otros órganos prensiles tenemos? Pinzas, tentáculos. Solo hay un tipo de cuadrúpedo en la Tierra que tiene un órgano prensil que no es una extremidad, que es el elefante, que usa su trompa. Lo cuento como tentáculo, voy a plantearlo así, y solo tienen uno, aunque sí es muy útil y muy habilidoso.
Pero bueno, eso se podría decir que sería un animal que en teoría podría empezar a formar civilización. Todavía no lo ha hecho, pero eso es porque es herbívoro. Ser herbívoro, primordialmente herbívoro, porque he de aclarar que ni siquiera los herbívoros son todos completamente herbívoros. Luego quiero hablar de eso porque hay hasta videos de venados comiendo carne, de un caballo comiendo su pollito. Eso estaba muy cabrón porque literal así está el pollito haciendo pío pío, está haciendo así ruiditos de pollito, ¿no? Y caminando, y el caballo lo está siguiendo y de repente nada más chomp, baja la boca, o sea, baja la boca el caballo y ya no hay pollito. Se comió el pollito, ¿por qué? Porque algunos herbívoros también comen de vez en cuando carne cuando se les da la oportunidad, sobre todo si tienen necesidades de proteína o de hierro. Sucede que, de nuevo, la carne es muy buena fuente de proteína, la sangre es muy buena fuente de hierro. La cosa es que tiene que ser un cazador, tiene que tener órganos prensiles y tiene que tener buena locomoción. ¿Cuáles entonces serían las especies más capaces de desarrollar la civilización? Pues cualquier tipo de depredador que pueda eventualmente formar manos a partir de una pose, básicamente que pueda caminar erguido, que pueda tener un par de extremidades libres para que se conviertan en manos, un cefalópodo, un pulpo o un cangrejo. Entonces Ben 10 no se equivocó tanto. Realmente la probabilidad de que una especie civilizada se formara así, se viera como una alienígena de Ben 10 no es tan absurda como piensas. No sé qué, si es una caricatura, es ficción, es infantil y todo, pero no es tan absurdo como piensas. ¿Por qué? Porque pues básicamente casi todos los aliens que tiene cumplen con las características necesarias para poder formar civilización. Tienen apéndices prensiles y son omnívoros o carnívoros. Justamente un cangrejo, o sea, un cangrejo bajo las circunstancias más apropiadas, un crustáceo podría formar civilización, y con circunstancias apropiadas me refiero a que necesitaría una capacidad cerebral incrementada para poder formar civilización, porque con las pinzas ya tiene un órgano prensil. Lo que pasa es que los cangrejos básicamente tienen muchos predadores naturales que les impiden sobrevivir y su dieta es carroña. Ese es el problema. Los cangrejos tienen una dieta de carroña, entonces sí tienen una fuente de proteína porque como sí comen carne, pero los carroñeros no les va muy bien a la hora de formar civilizaciones. A la hora de desarrollar su cerebro no les va muy bien porque tienen que andar constantemente buscando comida. Y a veces pueden incluso pasar mucho tiempo sin comer. De hecho, algo que se teoriza es que si los humanos no existieran, nuestro más probable reemplazo en la cadena evolutiva como especie civilizada sería un cefalópodo. Imagínense. O sea, ¿por qué? Porque tiene órganos prensiles. Lo único que necesitarían es poder salir del agua también por cosa del entorno, ¿no? Pero en sí, lo más probable es que, sí, en el universo vas a encontrar cangrejos alienígenas en todos lados. O sea, a cada universo, a cada planeta al que vayas vas a encontrar al menos una cosa que parece un cangrejo, porque es una de las formas más eficientes de invertebrados. Así de simple. Pero lo más probable es que si tú buscas civilización va a parecerse un poquito a nosotros. No precisamente como nosotros, pero sí van a ser humanoides. Van a ser humanoides por la pura convergencia evolutiva. ¿Por qué? Porque nuestras manos son lo que nos han dado una tremenda ventaja para poder armar civilización. Consiste mucho en algo que de hecho algunos simios también son capaces de hacer, pero lo que pues, les falta carne en su dieta. Lo voy a poner así, les falta mucha carne en su dieta, y aún así una vez que ya tengan la carne en su dieta les faltan miles de años de reconfiguraciones genéticas azarosas, y nunca sabes cuándo sí y cuándo no, para que saliera un animal civilizado. Pero pues sería algo como nosotros. O sea, de hecho, si hablamos, ¿no? Pues digamos, no lo sé, que por alguna coincidencia empieza a formarse otra especie civilizada aparte del humano, que sí ha pasado, sí pasó, y los extinguimos en guerras, y nos reproducimos con ellos, nos cruzamos con ellos también, el Neandertal, por ejemplo, pues todos los homínidos, o sea, nosotros no fuimos el único animal civilizado que estaba emergiendo. Fuimos el que sobrevivió a todo. Fuimos el que se quedó, fuimos el que dominó todo lo demás. En parte porque nos cruzamos y básicamente con lo que no nos reprodujimos lo extinguimos. E incluso con los que nos reproducíamos llegamos al punto de dominarlos genéticamente y también los extinguimos en una combinación bastante dura, la verdad, bastante cruel, de
de matarlos y reproducirnos con ellos, porque aparte de todo justamente por ejemplo el ADN del neandertal, los neandertales eran los rivales de los humanos y eran pues funcionalmente muy parecidos a nosotros, pero nosotros los extinguimos en una combinación de reproducirnos con algunos de ellos y matarlos a los otros. Al final pues ya no quedaron muchos, pero de hecho genéticamente varias civilizaciones tienen ADN de Neandertal. Los únicos que no al parecer son un pequeño grupo de aborígenes australianos y gente de la zona subsahariana de África. Todos los demás al parecer tienen ADN de Neandertal. Así que imagínate la diversidad genética que hay ahí. O sea, sí hubo otras especies capaces de civilización aparte de nosotros, solo que simplemente las borramos del mapa en guerras territoriales. Y en cualquier momento podría emerger otra especie. Y de hecho, si emergiera considerando el hecho de que nosotros somos mucho más civilizados ahora y que no vamos a andar así como divirtiéndonos matando, pues lo más probable, por ejemplo, es que en cualquier momento algún carnívoro que desarrollara apéndices prensiles la capacidad y que no afecte eso a su capacidad motora comenzaría a formar civilización. O en todo caso, un animal justamente que estuviera muy bien alimentado y que no necesitara. Preocúpense por los gatos, porque podrían empezar a dominar el mundo. De hecho, que algunos dicen que los gatos nos domesticaron a nosotros y no al revés. ¿Por qué? Porque justamente los gatos se han adaptado de manera que pues como que manipulan al humano para que haga las cosas por ellos. Pero justamente si se les alimentara, o sea, con esto claro son, como decirlo, son periodos de tiempo muy largos, entonces no te va a tocar a ti ver el día que tus gatos empiecen a formar civilización, pero si se les alimentara así igual, así que los tratas como dioses y con una dieta fácil de digerir, que les des un buen suministro de proteína y considerando que no tienen que andarse preocupando tanto por sobrevivir, pues eventualmente sí podrían llegar a desarrollar un nivel de intelecto cercano al humano. De hecho, no están tan lejos, no están tan lejos, o sea, estamos hablando de que los gatos se han medido así como ¿cómo se dice? Estudios así como de inteligencia animal. Se ha evaluado que los gatos, perros, diferentes tipos de cazadores carnívoros cercanos a los humanos han demostrado tener una inteligencia parecida a la de un niño de 2 años. De hecho, la otra forma, la cuarta forma, que se podría decir es capaz de formar civilización, tiene también un órgano prensil y son aves. Aves para precisamente cazadores y recolectores. Para ser más específicos, justamente, por ejemplo, los cuervos, se sabe que tienen muy buena inteligencia. Entonces, si hablamos de quiénes son los próximos en desarrollar civilización en este planeta, quedaría entre pulpos, o sea, dependiendo del territorio y dependiendo de nuevo de cuestiones azarosas, no es garantía, pero quedaría entre pulpos, chimpancés, cangrejos, gatos y cuervos. Estoy bromeando un poco, ¿no? Porque estoy hablando del tema de la convergencia evolutiva. La cosa es que la convergencia evolutiva eventualmente se va a enfocar justamente en que para que haya un animal con ciertas características, tiene que también cubrir otras características que tienen los animales parecidos en el resto del universo. Y de nuevo, en este caso la característica es órgano prensil, algo con que agarrar las cosas. Nunca vas a ver una especie civilizada, una especie inteligente que no tenga forma de agarrar las cosas. Es de hecho eso lo que es un gran obstáculo, por ejemplo, a los delfines, lo que es un gran obstáculo a la gran mayoría de los mamíferos acuáticos. Tienen muy buena capacidad cerebral, pero hay dos factores que hacen que no puedan llegar a la inteligencia humana a pesar de que tienen algunos recursos parecidos. El primero es que tienen que apagar la mitad de su cerebro para poder operar o se mueren. O sea, literal tienen que apagar la mitad de su cerebro para poder funcionar. Esto no es cosa así como fácil, ¿no? O sea, estamos hablando de que si tienen el cerebro funcionando encendido, o sea, tienen que dormir. Y si tienen el cerebro funcionando encendido al mismo tiempo todo, no duermen. Duermen con la mitad del cerebro apagado y encienden la otra mitad más tarde. Y duermen de nuevo la otra mitad. ¿Por qué? Porque tienen que estar moviéndose, tienen que estar conscientes todo el día. Entonces, básicamente la mitad del día es una parte del cerebro, la otra mitad es la otra. Y mientras la otra descansa, nunca están operando. Ellos sí no operan,
con el 100% de su cerebro como nosotros. Y no hablo de apagarlo así como completamente, obviamente que partes de su cerebro siguen funcionando, sino que está durmiendo. O sea, ellos están conscientes a la vez solo solo la mitad de su cerebro. Eso les impide pues alcanzar el mismo nivel de inteligencia. E incluso si tuvieran igual o más inteligencia, pues sería una inteligencia desperdiciada porque no tienen cómo manejar herramientas y por lo tanto no tienen cómo facilitar más su vida. Porque esa es la cosa, a la hora de que empiezas a manejar herramientas, a la hora de que tienes un órgano prensil con el cual manejar herramientas, puedes hacer tu vida mucho más fácil. Porque entonces puedes hacer cosas, no lo sé, levantar esto y moverlo. Y digamos, esto es un corta uñas, que es lo que tenía más cerca, por ejemplo. Pero, por ejemplo, esto puede ser muy útil para armar cosas. Porque entonces puedes tomar dos piedras y y un pedazo de fibra de algún ya sea de algún animal o de alguna cosa, algo que puedas usar, un palo y amarrarlos y hacer un martillo. Y ese martillo a lo mejor no lo sé, se despostilla de un golpe que le diste a algún animal con eso y ahora ahora es un hacha. Y ahora que ves que corta en lugar de golpear y ya no necesitas ya no necesitas agarrarte a porrazos a ese jabalí, ahora lo puedes cortar. Y de repente se te ocurre, ok, y si agarro una piedra más filosa, más resistente y más larga, y la amarro a un palo más largo y ahora tengo una lanza. Entonces por eso es que es muy importante el que para que un animal forme civilización necesitas un órgano prensil, porque con ese órgano prensil puedes armar herramientas que te van a servir para facilitar todas tus actividades, incluyendo comer. Y cuanto más menos energía requieras para digerir las cosas, que es algo importante, por ejemplo, curiosamente, el tener cubiertos con que cortar sí contribuye, porque dices, pues es que, o sea, corto la carne en pedazos más chiquitos y entonces ya no tengo que andar así mordiéndola ni nada, sino que agarro el pedazo chiquito, lo mastico y me lo como y recibo mi suministro de proteína y de pedacito en pedacito consigo una cantidad enorme de proteína en lugar de tener que andar agarrando el pedazo y así como salvaje. Con eso ya no tienes que preocuparte mucho, ya usas menos energía que andar mordiéndole el pedazo y todo, porque la energía que gastas en sostener los cubiertos es parejo con la energía que gastabas en agarrar el pedazo así con los dedos, así sin soltarlo, que no se te caiga. Y encima la energía que gastabas mordiendo y arrancándole el pedazo es mayor que la que gastas cortándolo y después masticándolo, porque de todos modos lo vas a tener que masticar. Y encima, de nuevo, cocinar fue algo que ya he hablado antes en otro video, fue algo que nosotros podemos hacer que otros animales no hacen. Un animal que no puede cocinar necesita digerir más la carne para poder conseguir su fuente de proteína. Entonces, si quieres tú un día crear, o sea, si tú eres Elon Musk y quieres crear una civilización de chicas gato avanzadas genéticamente modificadas, empieza por conseguir gatos y darles de comer carne cocida todos los días. No, es broma, es broma, es broma, es broma. Pero no es, pero lo que sí no es broma es que si habláramos de aliens que fueran a llegar a la Tierra, serían cangrejos. Serían cangrejos completamente. Porque es la forma en la que todo evoluciona. No, de hecho, curiosamente no serían cangrejos. Se parecerían mucho a nosotros. Y probablemente se parecerían a algún animal de allá. Y a lo mejor si la convergencia evolutiva lo hace posible, a lo mejor justamente se parecerían a los gatos. Se parecerían a los perros. ¿Quién sabe? O sea, justamente, por ejemplo, algo que muchos señalan es que la película esta de Peter Jackson, Avatar, tiene un diseño de aliens que de acuerdo a la convergencia evolutiva es bastante sensato. Es bastante sensato, a pesar de ser una civilización primitiva, es una civilización, entonces sí cuenta, porque, pues vamos a plantearlo así, ellos mismos por voluntad propia no han desarrollado tecnología, pero si desarrollaran tecnología, pues se verían mucho más avanzados, y aún así no cambia el hecho, son civilizados, tienen una cultura, no tienen tecnología porque se inclinan más por la espiritualidad y por todo esto del vínculo con la naturaleza, pero son una civilización avanzada dentro de lo que cabe, son una civilización inteligente y si tienen diferencias biológicas, justamente de hecho en las películas se enfatiza mucho eso, que los Na'vi tienen respiran un aire diferente al nuestro, que de hecho el aire de su planeta es tóxico para nosotros, eh,
que son más altos que el humano, tienen órganos que los humanos no tienen, pero tienen de nuevo apéndices prensiles, son cazadores y recolectores y son pues, prácticamente mamíferos. Y tienen rasgos de felinos justamente porque la gran mayoría de los rasgos de los felinos son rasgos que vas a encontrar fácilmente en cualquier mamífero que sea un cazador. Entonces, no es tan imposible. No es tan imposible el sueño de aliens con orejas de gato. Simplemente no se van a ver precisamente como nuestros gatos. Pero pues esos son cangrejos, ya te chingaste. Entonces, tú eliges, tú eliges si vas a tener que pelear contra una civilización de cangrejos avanzados o hacer intercambio económico con una civilización de aliens con orejas de gato, porque es lo que va a llegar a la Tierra, no es broma. Y esperemos que ninguno llegue con intenciones hostiles. De preferencia no el cangrejo. Pero sí, o sea, es muy divertido justamente esa cuestión de la convergencia evolutiva. Justamente por eso quería hablar de básicamente tanto de la convergencia evolutiva como de la carcinización en este video. Porque hay cosas que inevitablemente la naturaleza produce una y otra vez. Ojos, pinzas, ciertos tipos de apéndices, ciertos tipos de órganos se repiten una y otra vez en la naturaleza. Y yo no creo que la Tierra vaya a ser el único planeta que los tenga. Bueno, eso es todo por hoy. Randy no se despide. Que tengan un excelente día. El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estilanos Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más.